Bueno, muy buenas noches para todos. Iniciamos grabación para que nos quede de respaldo. Agradecemos la puntualidad. Digamos que vamos a hacer un poco de espacio mientras que van ingresando otros compañeros como cortesía. Pues la idea es que vayamos avanzando porque la idea es hacer un repaso general de todas las tres unidades que ustedes vieron en nuestro curso de pensamiento lógico matemático para finalizar con una actividad muy dinámica y que les va a proporcionar las herramientas necesarias para que ustedes puedan realizar su prueba objetiva cerrada muy bien. Entonces, con permiso ya de compartir mi cámara y paso a la presentación. Profe y Nini, ¿me confirman? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, mi profe sí se ve bien y se escucha bien. Bueno, entonces, como les indicaba, estimados estudiantes, la idea es que hoy pues se preparen precisamente para esta evaluación final de nuestro curso de pensamiento lógico y matemático. La profesora Lili estará acompañándolos en el chat mientras yo hago mi parte de la presentación y yo les acompañaré en el chat mientras ella hace su parte de la presentación. Yo iniciaré entonces con la primera temática. Primero explicándoles, pues obviamente las características de esta evaluación. Entonces, recordemos que esta evaluación final, la prueba objetiva cerrada, es una actividad de tipo individual. Solamente tienen una oportunidad, un solo intento, no como les pasó con el cuestionario inicial que tenían dos intentos, no, aquí tienen un solo intento. Son 20 preguntas asociadas a las tres unidades que vimos en el curso de pensamiento lógico y matemático. El peso que tiene esta actividad es de 125 puntos y esta actividad iniciará el día domingo, 1 de diciembre, y finaliza, es decir, cierra el día 6. Es decir, que ustedes desde este día, 1 de diciembre, ya pueden presentar su actividad, pero recuerden, solamente un intento. Lo pueden hacer el 1, bueno, que no pudieron el 1, sino que lo pueden hacer el 2 o el 3 o el 4 o el 5 y máximo el día 6, que es el día que cierra. Ya ese día cierra y hasta ahí fue. Es decir, no tienen oportunidad para que puedan presentar después de esa fecha la prueba objetiva cerrada. Es importante que entiendan que esto se realimenta de inmediato, es decir, ustedes presentan la prueba y de inmediato tendrán la calificación y su realimentación para que sepan qué preguntas le quedaron con mala respuesta. Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Dónde está la prueba objetiva cerrada? La encuentran ustedes en el entorno de evaluación. ¿Sí? ¿Y qué tipo de preguntas ustedes van a encontrar allí? Son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Única respuesta, no tienen más. Es decir, les van a dar respuesta A, B, C o D y una sola de ellas será la solución al interrogante planteado. Una evaluación, entonces, para que tengan presente este cuestionario prueba objetiva cerrada, allí donde la van a encontrar. Importantísimo, ¿qué pasa si ustedes no presentan la evaluación del 1 al 6? Por alguna razón no la presentaron. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen que hacer un pago de una evaluación supletoria que les cuesta 182.000 pesos. Por eso desde que estábamos en la tarea número 4 le estábamos indicando que se venía la prueba objetiva cerrada. Es con el fin de que ustedes estén preparados, es decir, tienen desde el 1 hasta el 6 para que puedan presentarlo y no tengan que pagar este supletorio. La certificación de calificaciones por parte de nosotros, los docentes, va hasta el 15 de diciembre del 2024, que es cuando ya va finalizando ya nuestro curso, el periodo académico. Hasta esa fecha nosotros tenemos la certificación final, es decir, ya ahí les va a aparecer la nota definitiva. ¿Cuándo pueden hacer en el caso que ustedes, bueno, no presentaron la prueba objetiva cerrada? ¿Cuándo pueden hacer la solicitud y realización del pago? Desde el 9 al 13 de diciembre pueden hacer la solicitud y la realización del pago de la prueba supletoria. Y las evaluaciones supletorias se presentan del 14 al 18, el pago del 9 al 13 y del 14 al 18 es la presentación. ¿Qué sucede si yo pierdo el curso, profe? Entonces, ¿en qué momento lo pierden? Pues ustedes saben que
nota inferior a 300 puntos o nota, como nosotros la conocemos, de 1 a 5, 3, ¿cierto? Entonces, inferior a 300 puntos es pérdida del curso de pensamiento lógico-matemático. Entonces, ¿que si le puedo habilitar? Sí lo puede habilitar si usted tiene 200 puntos o más, ¿sí? Se tiene de 200 puntos a 299, sí la puede habilitar. ¿Cuándo lo va a poder habilitar? ¿Cuándo puede hacer la solicitud de habilitación? Del 16 al 19 de diciembre. La presentación de las habilitaciones va del 20 al 22 de diciembre. La entrega de calificaciones de habilitaciones y supletorios va hasta el 23 de diciembre. Para que ya nosotros en el cierre, que es el día 24 de diciembre, pues ya tengamos todo completo y las centralizaciones completas. En registro y control ya les va a aparecer la nota completa, es decir, después de que hayan presentado habilitación, en caso de los estudiantes que obviamente pierdan. Pero nosotros no queremos que ustedes pierdan este curso y por esa razón queremos que les vaya muy bien en esa prueba objetiva cerrada. ¿Inquietudes o alguna duda al respecto? Pueden abrir el micrófono, preguntar si tienen dudas. Bien, muchachos, pregunta que siempre hacen los estudiantes, profe, ¿esta prueba necesita reconocimiento facial? No, señores, no requiere reconocimiento facial. Y es importante que ustedes verifiquen que tengan una buena conectividad, porque recuerden que es un solo intento. Entonces, si por alguna razón les falla la conectividad hasta donde fue la calificación, esa es su nota, ¿sí? Entonces, es importante que cuenten con internet. Si ustedes presentan un fallo, también es importante que tomen el pantallazo, porque ese fallo, el que haya presentado por internet, o porque mire que en ese momento se fue la energía, bueno, que tengan la información que puedan ustedes soportar para dirigírselo a nuestra directora Carolina Castaño, o los directores de apoyo. El caso de nuestro curso, en los que están conmigo, es con la directora Carolina Castaño, que es la misma directora de apoyo. Con la profe Nini, profe, ¿me recuerdas? Tu director de apoyo. Profe Sí, Nini. señora. Ah, sí, señora. Señora, ¿me escucha? Sí, ya. Ok. Sí, directamente nosotros es con la directora, profe, fue lo indicado. Ella como se cierra nuestra tarea, ¿cierto? Si hay alguna inquietud, algo, ella nos va a recibir todas las objeciones directamente, ya sea con el director de apoyo de nosotros, pero eso se escala directamente con la directora, ¿sí? Bueno, General. entonces, En con este caso, Carolina Carolina Casta. Castaño. Perfecto, Ujú. muchas gracias, mi Sí, profe. señor. Listo. Entonces, muchachos, verifiquen ustedes esa conectividad a internet, pero obviamente si llegan a presentar un fallo, tomar el pantallazo. Bueno, tienen que contar con el tiempo disponible. Entonces ya nosotros le indicamos acá que deben disponer de un tiempo de al menos 90 minutos porque ese es el tiempo de la presentación de la evaluación permitida. Entonces, contar con ese tiempo no es que apenas tengo 20 minutos para hacer la prueba, no. Lo que cuenten con el tiempo para que puedan leer la pregunta, para que puedan resolverla, para que puedan verificarla, ¿sí? Eso es lo importante. Y Mi como les profe, decía, sí, algo para digo, aclararle también a los estudiantes, teniendo en cuenta que nuestro POT va del 1 al 6 de diciembre, ¿cierto? En este caso, pues 6 nos viene a dar a nosotros un viernes, ¿cierto? viernes. Se habilita, correcto, se habilita el día primero, ¿cierto? Y se cierra el 6, ¿cierto? Entonces el viernes, tener en cuenta, si tuvieron algún inconveniente, como usted le acabó de decir, tomar esos pantallazos, la evidencia para enviarla a dirección directamente, pero la directora fue también muy clara en ese sentido, que solamente se van a habilitar aquellos mensajes que se envíen solo hasta el 7, ¿sí? Solo al día siguiente, sábado, hasta mediodía. Si usted ya envió su sugerencia, revisó y no envió lo que le pasó, el suceso, eso ya después de mediodía no van a habilitarnos más la POM, ¿sí? Ya se cierra Correcto. y ya ahí quedaría. Entonces, para que lo tengan muy claros, estudiantes, esas fechas, si usted apenas la presentó a la hora que fue ese sábado, se cerró, de una vez, mire, profe, me pasó eso, envió la evidencia, se hace la escala
o lo envían directamente a nuestra directora y ella va a habilitar todo lo que indique hasta la hora de mediodía del sábado 7 de diciembre. Muy bien, sí, señora. Entonces, resumiendo, muchachos, tenemos entonces de cuándo a cuándo la presentación, del 1 al día viernes 6 de diciembre. ¿Qué pasa si me ocurrió algún incidente que lo presenté el 2 y me ocurrió un incidente y por favor quiero volver a presentar porque es que me pasó que se fue la energía, en el momento se cayó el internet, tengo dificultades por la zona en la que vivo? Bueno, pues toman los pantallazos de su error, del error que se presentó o se presentó una caída en ese momento del campus, tome el pantallazo y lo envía inmediatamente a la directora. ¿Qué pasa si yo lo presenté justo el 6? A más tardar se le recibirá al mediodía por parte de nuestra directora en el correo, al correo interno, a la directora, quien Carolina Castaño. Ustedes la encuentran allí en el correo interno, en la parte superior, dice directora, ese es el rol de ella, Carolina Castaño. Allí tendrá que enviar usted antes del mediodía dicha solicitud con la respectiva evidencia. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces si no presenté la evaluación? Entonces recuerden que tendrá que pagar un supletorio. Si no presentó la evaluación en el tiempo indicado, deberá pagar un supletorio y presentarlo en los tiempos que ya les indicamos. Entonces, cualquier otra inquietud, muchachos, por favor, hacerla saber en este momento para que tengan bien claro cómo va a ser la prueba objetiva cerrada. Ya aquí entonces pasamos a lo que es un repaso por las 3 unidades, apreciados estudiantes. Entonces, está muy activos y también estar muy presentes en ese momento para que cualquier duda, pues de una vez ustedes como que la resuelvan, ¿cierto? Pero recuerden que este tema no se va a dar a profundidad, solamente vamos a hacer es un repaso porque ya lo vimos unidad por unidad, ya la vimos en los respectivos tiempos, en nuestros CIPAS, en nuestras webconferencias, con todo nuestro material de apoyo, en los foros. Entonces ya todo esto lo vimos, así que vamos a hacer es un repaso. La primera unidad fue métodos para probar la validez de argumentos. Entonces, allí nosotros tuvimos que primero reconocer, ¿cierto?, que hay proposiciones y tuvimos que hablar de un lenguaje, un micrófono por ahí, de un lenguaje natural, hablamos de un lenguaje simbólico para conectores lógicos, hablamos todo eso, ¿cierto? Entonces, primero recordar entonces que hay proposiciones que son simples o proposiciones compuestas, que esas proposiciones simples van a tener la forma de sujeto, verbo, predicado, mientras que las compuestas van a tener unos conectores lógicos que unen una o dos, que unen, que pueden modificar una o que pueden unir dos proposiciones simples, ¿cierto? Entonces, por eso se llaman así compuestas, porque tienen unos conectores lógicos que las van a unir. Nosotros hablamos de proposiciones simples cuando tienen la forma sujeto, verbo, predicado. Entonces aquí poníamos ejemplos, el sol es amarillo, entonces aquí tenemos sujeto, verbo, predicado, la luna es un satélite natural, sujeto, verbo, predicado, es una proposición simple o atómica. Atómica, recuerden, como la mínima parte, ¿cierto?, que se conocía hasta hace algún tiempo, y por eso se llama atómica. Entonces, proposiciones simples o atómicas no se pueden descomponer en dos expresiones, si no perderían sentido. Mientras que las proposiciones compuestas o moleculares, pues precisamente va a ser la conexión entre proposiciones simples con precisamente con el nombre, como lo indica, conector lógico. Ejemplo, me graduaré de profesional si solo si estudio mucho. Aquí tenemos dos proposiciones simples que están en blanco unidas por este conector lógico de sí, solo sí, ¿cierto? Tenemos, si soy un gran profesional, entonces llegaré lejos. Vean que tenemos aquí un condicional, ¿cierto? Tenemos proposiciones simples que están unidas por un conector lógico. Lo mismo ocurre aquí, el número 1 es el primer número primo y es mayor que 0. Entonces tenemos aquí las proposiciones. Recordemos que las proposiciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, pero no las dos al tiempo. Esa es una característica de una proposición. Puede ser verdadera, toma un valor verdadero, toma un valor falso, pero no las dos al tiempo. ¿Qué pasa con esta expresión? El sol no es amarillo. Miren que aquí lo que estamos haciendo es
estamos utilizando es un conector lógico o un operador lógico que es la negación, ¿sí? Para una sola proposición simple sí, utilizamos una negación. Esto es un operador lógico que lo que le hace es dar un sentido contrario a el valor de verdad que tenga. Si es verdadero, pues, y utilizamos la negación, pues cuando hacemos la negación será falso. Si la proposición es verdadera, al negarla, pues será falso. Si la proposición es falsa, al negarla será verdadera. Entonces, eso es lo que vimos nosotros en esa primera unidad respecto a lo que son las proposiciones. Utilizamos conectores lógicos, entonces, como les decía, para unir proposiciones simples, se hace obtener proposiciones compuestas. Y estos conectores lógicos los tenemos en un lenguaje natural, que son expresiones como nosotros nos comunicamos con otras personas, mientras que también tenemos un lenguaje formal, un lenguaje matemático o simbólico, que son ya expresiones para realizar operaciones lógicas y matemáticas. Entonces tenemos la conjunción cuyo lenguaje natural es la expresión y cuyo símbolo es una B invertida, así como una B girada. La disyunción, la expresión en lenguaje natural es O y el símbolo es una B. La negación, su lenguaje natural es no o no es cierto que. Ustedes ya saben que hay unas expresiones que son sinónimos, ¿cierto? De estas. Entonces, una negación, no, no es cierto que. Y su lenguaje formal, su lenguaje simbólico, matemático, pues tiene varias. Una de las negaciones es la que conocemos como el signo menos. La otra que se utiliza es esta L como giradita y la virgulilla de la ñ, esta también se utiliza para expresar no. El condicional tenemos que es un sí, la proposición 1, entonces la proposición 2, donde el lenguaje simbólico es una flecha en un solo sentido, ¿sí? Que nos va a unir un antecedente con un consecuente. En el condicional tenemos antecedente y consecuente. Y en el bicondicional, sí, solo sí, tenemos que la flechita o el símbolo matemático va a tener dos direcciones, es una flecha en ambos sentidos, porque se cumple sí y solo sí. Entonces, estos son los que nosotros vimos, los conectores lógicos que vimos nosotros en la primera unidad. Importante que nosotros tengamos bien claro lo que es una proposición. Entonces, recordemos que son afirmaciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, pero no las dos a la vez. Le podemos dar entonces un valor de verdad. Esta proposición tiene una forma, sujeto, verbo, predicado, y cuando son compuestas, pues va a tener conectores que unen proposiciones simples. Entonces, ¿qué no son proposiciones? Exclamaciones. Excelente trabajo, eso es una exclamación. Una orden, levanta la mirada, eso no es una proposición. ¿A qué horas es la clase de lógica matemática? Eso no es una proposición porque es un interrogante. No le podemos dar valores de verdad. De ahí pasamos a lo que serían los métodos para determinar si un argumento es válido o no. Uno de los métodos que vimos nosotros fueron las tablas de verdad, que nos permiten precisamente darle valores de verdad a proposiciones simples y compuestas. Estos valores de verdad nos van a determinar al final si el argumento completo es verdadero o si es falso o si puede ser verdadero o puede ser falso. Aquí está la tablita que es la referencia para ustedes, muchachos. En la prueba objetiva cerrada es importante que esta tablita la tengan a la mano. En el palette que precisamente están ustedes mencionando allí, en el chat, en ese palette que nosotros les compartimos por Teams, que le compartimos por el correo interno, allí se encuentra la información necesaria para que ustedes puedan realizar su prueba objetiva cerrada. Es bueno que tengan a la mano, si tienen apuntes, pues mucho mejor, ¿cierto? Esto no es de memorizar, pero sí es de entender. Entonces, esta tablita de valores de verdad para los diferentes conectores lógicos es fundamental para nosotros evaluar un argumento completo. Aquí nosotros tenemos ¿qué pasa con la negación? Si una proposición es verdadera, pues me la hace falsa. Si una proposición es falsa, pues me la hace verdadera. ¿Qué pasa con la conjunción? Pues tiene una característica y es que las dos deben ser verdaderas para que me dé un resultado verdadero. De lo contrario, será falso. ¿Qué pasa con la disyunción?
que solamente va a ser falso si las dos son falsas, mientras que en las otras posibles combinaciones será el resultado verdadero. Solamente va a ser falso si las dos proposiciones son falsas. ¿Qué pasa con el condicional? Con el condicional solamente va a ser falso si mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso. Si mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso, mi resultado es falso. Las otras combinaciones serán verdaderas. ¿Y qué pasa con mi bicondicional? Que tomará el valor verdadero si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si P y Q son verdaderas, será verdadero. Y si P y Q son falsas ambas, tendrá el valor de verdad, verdadero. Las otras combinaciones serán falsas. Entonces, con esta tablita es mi referencia para que puedan construir su tabla de verdad para los diferentes argumentos que les den. Recordemos la construcción de la tabla de verdad. Establecer el número de filas, reconocer las proposiciones del argumento, asignarle variables a las proposiciones simples con letras minúsculas. Recordemos que las proposiciones siempre se enuncian con letras minúsculas y generalmente arrancamos desde P, Q, R, S, generalmente desde allí, pero pues no importa en el alfabeto lo que ustedes utilicen, serán con letras minúsculas. Entonces, ¿cómo identifico las proposiciones simples? Entonces buscamos la estructura, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. Esa va a ser mi proposición simple. ¿Qué variables asigno? P, Q, R, S, cualquier letra minúscula en orden, siempre en orden. ¿Cómo determino mi número de filas? Con una formulita muy simple, que es 2 elevado a la n. ¿Y quién es n? Número de proposiciones simples, ¿sí? Entonces, si yo tengo en este caso 3 proposiciones simples, 2 elevado a la 3, me va a dar 8, que me va a indicar 8 filas para mi tabla de verdad. Luego, ¿cómo identifico las columnas? Entonces, es importante distribuir bien en orden las columnas. Primero, las proposiciones simples. Después de las proposiciones simples seguirán las negaciones, después seguirán las premisas en orden del argumento, las premisas en orden, y por último la relación entre premisas. Cuando ya tenemos todas las columnas, entonces ya podemos evaluar la tabla hasta llegar a la tabla, hasta llegar a la columna final, que es la que me va a indicar si mi tabla de verdad pues es verdadera, completa, si mi argumento es verdadero, si mi argumento es falso o si mi argumento es contingencia. Aquí precisamente los recordamos. ¿Cuándo va a ser verdadero o tautología? Cuando todo es verdadero al final, en la última columna, que es la que evalúo yo de mi argumento. ¿Cuándo va a ser un falso o una contradicción? Cuando todos mis valores de verdad en la columna final o en la columna donde evalúo todo el argumento me da falso. Si todo es falso, pues simplemente el argumento es falso o contradicción. ¿Y cuándo va a ser una contingencia? Es decir, que puede ser verdadero o falso. Cuando precisamente tengo valores en la última columna verdaderos y falsos. Así tenga un solo valor falso, no importa. Eso va a ser una contingencia. Tengo la posibilidad de que sea verdadero como que sea falso dicho argumento. Muchachos, a ustedes les va a salir preguntas de selección múltiple con única respuesta. Todas las preguntas son de esa forma. ¿Qué tienen que hacer en ese tipo de preguntas? Ustedes leen su enunciado y para este enunciado, para la pregunta que le están haciendo, usted debe indicar una única respuesta, no dos, una única respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí, indique la respuesta correcta para el resultado de la tabla de verdad de la proposición compuesta, si P entonces Q y P entonces Q. ¿Es una tautología, es una contradicción, es una contingencia o ninguna de las anteriores? ¿Qué tengo que hacer? Mi tablita de verdad. Ustedes pueden utilizar el simulador de lógica que está en el Padlet. Allí en el Padlet ustedes encuentran el simulador para hacer sus tablitas de verdad para esta prueba objetiva cerrada. También lo pueden hacer manual. Aquí lo vamos a hacer manual solamente para recordar lo que vimos nosotros. Entonces, recordemos, número de filas, 2 elevado a la n. ¿Cuántas proposiciones tengo yo aquí en este argumento? Solamente tengo a P y solamente tengo a Q, ¿cierto? Entonces son 2 proposiciones, 2 elevado a la 2, me va a dar 4 filas.
¿Cómo organizo las columnas? Primero las proposiciones, en este caso P, Q. Luego sigue la primera premisa, si P entonces Q. Luego sigue todo lo que me encuentra entre corchetes, si P entonces Q y P. Y por último, toda la expresión, que es donde evalúo al final todo mi argumento. ¿Cómo diligencio entonces la primera columna amarilla si P entonces Q? Pues miro aquí mi tablita guía, miro lo que pasa con el condicional y donde esté verdadero o falso, ahí coloco falso. En el resto de combinaciones pondré verdadero. Entonces, ¿dónde veo verdadero o falso? Solo aquí, ¿cierto? De resto, las otras combinaciones dice que es verdadero. Entonces coloco esa información allí. Luego sigo con la otra columna, la que está en verde. Aquí en este caso evaluaría la columna amarilla y la columna azul, ¿sí? La columna amarilla y la columna azul. La evaluaría, pero ahorita el conector que tengo aquí es una conjunción. Miro en la conjunción qué pasa. Solamente va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderas. Así que busco esa combinación. Verdadero, verdadero, será verdadero. En el resto será falso. Y por último, el condicional. Entonces, ya que evalúo aquí, aquí ya evalúo la columna amarilla que va a ser mi antecedente, que es toda esta expresión, va a ser mi antecedente aquí, y la columna azul, que es mi consecuente. Entonces, si mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso, ¿qué dice entonces el condicional? Que será falso. Entonces reviso. Acá haría verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero y falso, falso. En ese orden de ideas, según mi tablita, no hay ningún valor falso. Al final, todo es verdadero. Entonces, ¿qué respuesta es allí? Pueden participar. ¿Es una tautología? ¿Es una contradicción? ¿Sí, señora? Es una tautología. Correcto. Es una tautología. ¿Por qué? Porque todos mis valores son verdaderos, ¿verdad? Como todos mis valores son verdaderos, entonces simplemente coloco aquí que esto se trata de una tautología y sería correcto. Entonces, recordemos, será tautología cuando todo es verdadero. Será contradicción o falso cuando todos sean falsos. Y contingencia cuando tenga valores de verdad verdaderos y falsos. En este caso, todo es verdadero, es una tautología. Correcto. Muchachos, vimos también que también podríamos probar la validez de un argumento con las leyes de inferencia. Para las leyes de inferencia era importante reconocer, pues primero identificarlas, pero ustedes no las tienen que memorizar, tienen que tenerlas a la mano. Identificar cómo operar con ellas. Entonces, primero, identificar que estas leyes de inferencia, estas estructuras lógicas, están conformadas por premisas y que estas premisas pueden ser una sola premisa, pueden ser dos premisas o pueden ser tres premisas. Lo segundo que tienen que verificar, bueno, es primero, entonces, ¿cuántas premisas tengo? Segundo que tengo que verificar es mi conector lógico en la premisa 1. Entonces, tenemos en las premisas 1 condicionales para el modus ponendo ponens, para el modus tollendo tollens un condicional, para el silogismo hipotético otro condicional, para el silogismo disyuntivo tenemos una disyunción, ¿sí? Para el silogismo constructivo tenemos condicional, para el silogismo destructivo tenemos condicional. Entonces, dependiendo del conector lógico, pues así mismo es mi estructura, ¿cierto? Las estructuras lógicas también tienen, pues, dependiendo de la cantidad de premisas, unas premisas 2, que me va a decir si es la afirmación del antecedente como en el modus ponendo pones. Entonces, en el modus ponendo pones, ejemplo, tenemos dos premisas. Primera premisa, un condicional. Segunda premisa, afirmo al antecedente de ese condicional. Por eso se llama modus ponendo pones, que es afirmando, afirmo. Afirmo el antecedente, entonces, ¿qué concluyo? La afirmación del consecuente. Esa es la estructura del modus ponendo ponens. ¿Qué pasa con el modus tollendo tollens? Tengo dos premisas. Primera premisa, un condicional. Segunda premisa, la negación del consecuente de ese condicional. Mire, niego al consecuente. Entonces, ¿qué pasa si niego el consecuente? Pues mi conclusión será la negación del antecedente. Silogismo hipotético, esto lo trabajaron ustedes bastante. Dos premisas. Las premisas 1 y las premisas 2 son condicionales, pero ¿qué característica tiene?
que el condicional de mi premisa 2 iniciará con el consecuente, o sea, mi antecedente de la premisa 2 será el consecuente de la premisa 1. Mírenlo aquí en diagonal. Y mi conclusión será conformada por un condicional que tiene como antecedente al antecedente de la premisa 1 y como consecuente al consecuente de la premisa 2. Y así con cada una de las leyes de inferencia. Tienen que reconocer cuántas premisas tengo. Primera premisa en que está conformado una disyunción, por ejemplo, en el silogismo disyuntivo. ¿Qué pasa con mi premisa 2? Niego a cualquier componente. ¿Qué pasa si niego el primer componente de esa disyunción? Si niego a P, pues concluyo a Q. ¿Qué pasa si niego a Q? Concluyo a P. Ese es el silogismo disyuntivo. Y así con cada uno, como les decía, por ejemplo, la función. ¿Qué pasa con las funciones? Tiene característica particular. Mi premisa 1 es una proposición simple. Mi premisa 2, otra proposición simple. ¿Qué puedo hacer? Puedo unirlas a través de la conjunción. Esa es la ley de adjunción. Ley de la simplificación invertida. Miren, tengo una única premisa y está conformada por una conjunción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué concluyo de esa conjunción? Cualquiera de los dos componentes. Puedo concluir a P o puedo concluir a Q. Ley de adición. Tengo una única premisa y le puedo adicionar cualquier otra premisa que sea válida. Así que si tengo a P como una premisa válida, pues mi conclusión puede ser P y sabemos que Q es válida, entonces P o Q. Le puedo adicionar otra premisa. Y así con todas las leyes de inferencia. Recordemos que hay una tablita un poco más completa, esta, donde no importa los signos que nosotros veamos, lo que importa es la estructura. Entonces, ejemplo, modus poniendo pones, afirmando, afirmo. Afirmo el antecedente, concluyo el consecuente. Acá, afirmando, afirmo. Afirmo el antecedente, concluyo al consecuente. Y como mi consecuente aquí es negativo, pues aquí mi conclusión también será negativa. Acá, afirmando, afirmo. Afirmo, así sea que mi antecedente sea negativo. Afirmo el antecedente. Aquí lo estoy afirmando porque estoy manteniendo el mismo signo. Entonces, concluyo el consecuente. ¿Sí? Eso simplemente para mostrar las diferentes formas en que pueden encontrar sus proposiciones y sus premisas. Lo mismo ocurre con cada una de esas leyes de inferencia, entonces es importante que tomen de pronto o su pantallazo o ya tengan sus leyes de inferencia para que puedan utilizarlas en su prueba objetiva cerrada. Pasamos a lo que fue la unidad 2, apreciados estudiantes, y allí vimos lo que fue la teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos, entonces vimos que el conjunto es precisamente esa agrupación de cosas, animales, personas o números que tienen una propiedad determinada, ¿sí? Ejemplo, el conjunto de las frutas, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los colores, ¿sí? Tienen una característica o una propiedad determinada. La forma de enunciar los conjuntos es con letras mayúsculas. Letras mayúsculas. Y nosotros tenemos generalmente un conjunto universal que contiene a mis subconjuntos. Así que la forma siempre de diagramar sus conjuntos con diagramas de Venn-Euler será incluyendo a estos conjuntos dentro de un conjunto universal. Decimos entonces que el conjunto A y el conjunto B pertenecen al conjunto universal. Y si tenemos elementos al interior de cada conjunto, pues estos elementos pertenecen a ese conjunto. Ejemplo, que X esté al interior de A, decimos que X pertenece al conjunto A. También teníamos la determinación de conjuntos por comprensión y por extensión. Recordemos, por comprensión era indicar una característica o indicar las características del conjunto, mientras que la extensión será enunciar uno a uno los elementos que conforman a dicho conjunto. Entonces, comprensión, las características del conjunto. Extensión, los elementos uno a uno separados por coma. Esa es la forma de determinar los conjuntos.
¿Qué tipos de conjuntos encontramos? Conjuntos infinitos, que no se pueden enumerar todos sus elementos, y tenemos que ponerle puntos suspensivos, ¿cierto? Por ejemplo, números naturales. Entonces, números naturales, ¿se saben qué son? Infinitos, ¿sí? Entonces, el conjunto infinito. No se pueden enunciar todos sus elementos. ¿Qué pasa con un conjunto finito? Ahí sí podemos enunciar todos los elementos. Digamos que dijeran en este caso, números pares del 2 al 8, tal que, o sea, números pares tal que x es mayor o igual a 2 y menor o igual a 8. Entonces, ahí sí podríamos enumerarlos 2, 4, 6, 8, 4 elementos, ¿cierto? El conjunto unitario, pues solamente estaría conformado por un único elemento, ¿sí? Si tengo solamente un elemento, es unitario. ¿Y cuándo será vacío? Pues precisamente cuando no existen elementos en ese conjunto. ¿Sí? Que me dijeran un mes que tenga 32 días, bueno, eso sería una locura, pero entonces no hay elementos en ese conjunto que me están pidiendo. Cardinal de un conjunto, muchachos, recordemos, es el número de elementos que tenga ese conjunto. Así, por ejemplo, mi conjunto A, en este caso, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos. Entonces, en mi cardinal, que se enuncia con la letra N del conjunto A, va a ser igual a 6. Lo mismo, por ejemplo, en este caso, en el conjunto C, tengo 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, el cardinal de mi conjunto C será 4. ¿Qué pasa cuando no los puedo enumerar, profe? Pues su cardinal será infinito. El cardinal nos sirve precisamente para determinar si mi conjunto es unitario, si es infinito, si es vacío. Vimos también nosotros en la teoría de conjuntos, en la aplicación de la teoría de conjuntos, vimos las operaciones entre conjuntos. Entonces, así como en la aritmética tenemos la multiplicación, la división, la suma, la resta, pues en los conjuntos tenemos también operaciones. Tenemos la unión entre conjuntos, muchachos, y ténganlo aquí bien presente para que lo recuerden, porque es importante que el lenguaje natural y el lenguaje simbólico matemático tenga coherencia, ¿sí? Entonces, ustedes a veces se confunden un poco con esas expresiones. Entonces, pongan mucha atención. A unión B. ¿Qué es unión B? En lenguaje natural, ¿cómo se utiliza? ¿Qué expresión se utilizaría la expresión O? Son los elementos que hacen parte del conjunto A o, esto me traduce O, los elementos que hacen parte del conjunto B. Eso es A unión B. Son los X tales que X pertenecen a A o X pertenece a B. Esa es mi unión, la expresión O. Intersección. Son los elementos comunes o que pertenecen a A y pertenecen al conjunto B al mismo tiempo. Son los elementos que hacen parte o que pertenecen al conjunto A. Miren la expresión y también pertenecen al conjunto B. Esa es mi intersección, los elementos comunes. La diferencia. En este caso, lo que estamos coloreando aquí es el resultado, ¿no? Lo que estamos achurando aquí es el resultado. Lo que estamos aquí achurando es todo el resultado, ¿listo? De esa operación. Entonces acá el resultado de A diferencia B. En este caso serían los elementos que hacen parte del conjunto A, pero no pertenecen a B. Miren las expresiones que estoy utilizando en lenguaje natural. Son los elementos que hacen parte del conjunto A, pero no hacen parte del conjunto B. Esa es una diferencia. Elementos que pertenecen a A y no pertenecen al conjunto B. Entonces recuerden aquí esas expresiones en lenguaje natural que me dan la información de que es una diferencia, pero no es una diferencia. No considere es una diferencia. La diferencia simétrica, aquí entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, ¿qué son? Miren ustedes aquí, que es como si fuera esto quitándole esto, ¿cierto? Esto quitándole esto. Y precisamente así se define. Son los elementos que hacen parte del conjunto A o hacen parte del conjunto B
pero no, o sea, quítele, pero no hacen parte de la intersección de A y B. Pero no hacen parte de la intersección y B. Miren, son los X tales que pertenecen a la unión de A con B, pero no pertenecen a la intersección de A y B. Esa es la diferencia simétrica. El complemento de un conjunto. Es todo lo que le hace falta a ese conjunto para ser conjunto universal. Entonces, si me piden, por ejemplo, el complemento de A, que es todo lo que está pintado en gris, es todo lo que le hace falta a A para ser conjunto universal. Es decir, será toda esta parte de B y también será toda esta parte que esté por fuera de B. ¿Sí? Todo lo que le hace falta a A para ser conjunto universal. Ejemplo, aquí lo vimos, entonces, recuerden ustedes cuando hicimos este CIPAS, tenemos aquí tres subconjuntos A, B y C conformados por letras de abecedario. Así que mi conjunto universal son las letras de la A a la J, incluyendo obviamente la letra que está aquí. No confundan esta C que es el enunciado del conjunto amarillo con esta C, ¿sí? Son los elementos que están acá, A, B, C, D, E, F, G y J. Si a mí me piden la diferencia simétrica de A con B, me piden la diferencia simétrica de A con B. Me busco aquí, me recuerdo, ay, ¿cómo es que la diferencia simétrica? Ah, ya. Son los elementos que hacen parte del conjunto A o hacen parte del conjunto B, pero no hacen parte de la intersección. Entonces, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuáles son, muchachos? A, D, A, E, D, F. E y F. Eso es. Muy bien. Ahora me dicen A unión C. Entonces, A unión C, ¿qué es? A son los elementos que hacen parte de A o hacen parte de C. Entonces me voy el conjunto rojo y el conjunto amarillo. ¿Hacen parte de A o hacen parte de C? ¿Qué letras son? ¿O cuáles son los elementos de esa unión? A, B, C, D, F, G. Exactamente, muy bien. Ahora vamos con la intersección. Aquí me está pidiendo la intersección de A con B. Entonces me vengo aquí a mi diagrama, mi conjunto A es el rojo, mi conjunto. Sería ¿Cuáles B y son? C. B y C. Sí, señora, así es. Ahora, B diferencia C. Entonces, ¿qué es B diferencia C? Todo lo que esté en B, pero no en C. Entonces, voy aquí a mi conjunto azulito, que es B, y miro cuáles son los elementos que hacen parte de B, pero que no están o no debe incluirse los que estén aquí en C. Entonces, ¿cuál sería? E y B. Exactamente. Muy bien. Sí, señora. Ahora, a ese B y E me le están diciendo, hállale el complemento. A esa B diferencia C, que fue lo que usted ya acabó de hallar, que es B y E. Dice, hállale el complemento. Entonces, recordemos que es el complemento, todo lo que le hace falta a mi conjunto resultante para hacer conjunto universal. Entonces, ¿qué le hace falta a B y a E para hacer universo? Todo el resto, ¿cierto? La C y la G. Bueno, entonces aquí vamos otra vez, vamos a echar para atrás. Mi diferencia B, diferencia C, es B y E, que ya me lo acabaron de hallar ustedes. B y E. Ahora me dicen, hállale el complemento. Entonces, a B y a E, que fue mi conjunto resultante, que es precisamente B diferencia C, B es B y E, está conformado por B y por E. ¿Qué elementos le hacen falta para hacer universo? Y miren mi universo. Este es mi universo, todo eso que está aquí en el interior. A, B, C, D, E, F, G y J. Entonces, a B y a E, ¿qué le hace falta? Pues todos los otros elementos. A, C, D, F, G y J. Acá los veo. A, C, D, F, G y J. Es todo lo que le hace falta para hacer conjunto universal. Ese es mi complemento de B diferencia C. ¿Eso es claro, muchachos? Sí, Todo señora. todo lo que le hace falta para hacer conjunto universal. Listo. Entonces también ya teniendo claras las operaciones,
vimos lo que era la aplicación de teoría de conjuntos y es lo que ustedes van a encontrar en su prueba objetiva cerrada, problemitas así pequeñitos, sencillitos. No van a encontrar así como problemas grandes o con así, digamos, que tengan un poco más de complejidad, no. Así sencillitos como este. Entonces dice así, en una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 son cardiólogos, 10 son neurólogos, 12 son internistas, 7 médicos son neurólogos e internistas. Por otro lado, tenemos 8 médicos que son cardiólogos e internistas. Además, 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Y por último, se sabe que 4 médicos tienen 3 especialidades. Entonces, en esa clínica, pues quieren organizar la información precisamente para hallar algunas respuestas a unos interrogantes. Primero que tengo que hacer, identificar cuáles son mis conjuntos, ¿cierto? Mis subconjuntos en este caso. O sea, en mi conjunto universal serían los médicos de esa clínica. Mis subconjuntos serían, entonces, miro aquí las especialidades, cardiólogos, neurólogos e internistas. Esos son mis subconjuntos. Ahora, ¿cómo coloco la información? Entonces, recordemos, siempre vamos a empezar de acá del centro hacia afuera. Señora. Siempre se empieza por la intersección. Correcto, siempre empezamos por la intersección entre los 3 conjuntos. Y esa es la información que vamos a buscar allí. Aquí entonces precisamente dicen aquí. Por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Por ahí empezamos, ¿cierto? Colocando ese número 4. Luego vamos a las otras intersecciones. Entonces, acá indica, la primera intersección es que 7 médicos son neurólogos e internistas. Y ojo con las expresiones en lenguaje natural. E internistas pues como una I, sino que simplemente por el español nosotros nunca podemos colocar I internistas, sino que lo cambiamos esa I por una E, pero sabemos que es una I. Y la I en lenguaje simbólico es una intersección en conjuntos. Así que 7 médicos son neurólogos e internistas. Neurólogos es mi conjunto verde, internista es mi conjunto azul. En esta intersección deben haber 7. Como ya tengo 4, aquí debo colocar lo que me hace falta para completar esos 7. Entonces son 13, ¿cierto? Vuelvo a hacer la siguiente intersección. Dice, por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e internistas. Entonces, cardiólogo es mi conjunto rojo, internista es mi conjunto azul. Y dice que en esta intersección, porque dice allí, son cardiólogos e internistas, E es una I, y es una intersección. En esta intersección deben haber 8. Así que aquí coloco lo que me hace falta para completar esos 8. Porque ya tenía 4, 4 más 4 me da los 8 médicos en esa intersección. Luego dice que 5 médicos son cardiólogos y neurólogos, ya mi última intersección, en esta zona que estoy señalando con el mouse. Entonces, allí deben haber, ¿cuántos? Dice que deben haber 5 médicos cardiólogos y neurólogos. Como yo ya tengo 4, simplemente me falta 1 y ya tengo mis 5 médicos cardiólogos y neurólogos. Luego ya paso a la información general, donde dice que 12 médicos son cardiólogos, es decir, que todo este conjunto debe sumar 12. Entonces comienzo a sumar 4 más 4 más 1, ¿cuánto me falta para completar los 12? Lo mismo con cada uno de los conjuntos, ¿cierto? Entonces eso es lo que tengo que comenzar a hacer con el conjunto de cardiólogos, de neurólogos y de internistas. Entonces para cardiólogos me hicieron falta 3 para completar los 12. Ahora voy con el otro conjunto de neurólogos, son 10. Entonces 10 le quito 4, 1 y 3 y ese será mi valor que me hace falta aquí. En este caso sería 2. Y el último es que 12 son internistas. ¿Cuánto me hace falta, muchachos? Para colocar Falta 1. en ese espacio. ¿Cuántos, perdón? 1. Correcto, exacto. Y ya tendría toda la información, así puedo responder a los interrogantes que me hagan. Por ejemplo, que a usted le salió esa información y tiene que plasmar en su diagrama de Venn y le preguntan, ¿cuántos médicos tienen una única especialidad? ¿Cuántos me responden? ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? Es decir, o son cardiólogos, o son neurólogos, o son internistas. Solamente esa especialidad, una única especialidad. ¿Cuántos hay? ¿Cuánto?
6. 6, 7. exactamente. No, 6. 6 porque estoy sumando entonces los que se encuentran en la única, los que son únicamente cardiólogos son 3, los que son únicamente neurólogos son 2 y los que son únicamente internistas son 1. Si tengo 3 más 2 más 1 me da 6. Ahora, por ejemplo, que me pregunten cuántos médicos son cardiólogos e internistas, y ojo aquí a la expresión, pero no neurólogos. Entonces, cardiólogos e internistas es una intersección, pero no es quítele o diferencia con neurólogos. Entonces, cardiólogos e internistas, este es mi conjunto rojo con el conjunto azul, la intersección es toda esta zona. Y neurólogo es todo lo verde. Entonces, ¿qué me responden, muchachos? ¿Cuántos médicos son cardiólogos e internistas, pero no neurólogos? 8. ¿Quién más? ¿Quién más me dice? Ella me sumó los 4 más estos 4, es decir, toda la intersección. Pero ojo aquí, ¿qué dice allí? Pero no neurólogos. O sea, es decir, de estos 8, quite aquellos que estén en el conjunto verde. Entonces, ¿cuántos me dan? Por ahí ya me respondieron en el chat. 4. Correcto. 4 médicos. Eso es, muchachos. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta aplicación de teoría de conjuntos. Sí, señora, sí, Gilmaris 4 es correcto. Son los médicos que están en esa intersección, pero no hacen parte del otro. Por eso la importancia de la lenguaje natural, entenderlo y poderlo pasar al lenguaje simbólico y así hacer las diferentes operaciones. Muchachos, pasamos allí a la unidad número 3. Aquí tenemos la aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y tipo de razonamiento. Esto lo tienen más fresquito porque acabaron de entregar la actividad precisamente que estamos evaluando en este momento y que estamos calificando. Entonces lo tienen más fresquito, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vimos? Aquí vimos los cuantificadores. Vimos que hay en general o de forma macro, 2 cuantificadores, uno que es universal y el otro existencial, que el existencial puede ser existencial normal o existencial único, refiriéndonos a un único elemento que cumple algo que se dice de un sujeto y que pertenece a un conjunto donde se cumple dicho predicado. Entonces también vimos lo que era el lenguaje natural y lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, para el cuantificador universal es una invertida. Qué pena esto. Profe, Doctora, no profe, me mira. Angélica, Perdón, ¿qué pasó? dejaste de compartir mi profe. Ahora sí. Sí, profe, ahorita sí. Gracias. Ay, qué raro. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces les decía que dentro de los cuantificadores tenemos a macro, entonces el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Su símbolo, su forma para mostrar de forma matemática o simbólica es una A invertida en el cuantificador universal y para el existencial es como una E girada, como si fuera una E mirada en un espejo, ¿no? Ese es un existencial. Tenemos que en la forma global del lenguaje simbólico, tenemos que expresamos que para todo X, refiriéndonos a un elemento que pertenece, recordemos este símbolo para pertenencia, a un conjunto A, siempre este conjunto lo vamos a enunciar con una letra mayúscula, ustedes ya saben, conjuntos, letras mayúsculas. Un X, un elemento que pertenece a un conjunto A, un conjunto U, un conjunto B, cualquier conjunto que usted, la letra que le quieran poner, pero que sea en letra mayúscula, se cumple, estos 2 puntos se cumple, usted lo pueden hacer entre paréntesis, o pueden colocar estos 2 puntos, o pueden escribirlo en lenguaje natural, parte del predicado. Entonces se cumple un predicado, un P de X, ¿sí? Un predicado, algo que se dice de ese sujeto. Y tenemos el existencial que existe un X, o existe al menos un X, que pertenece a un conjunto A, B, C, D, o lo que importa es que seamos la letra mayúscula, donde se cumple un predicado, algo que estamos diciendo de ese elemento. Y tenemos en el existencial único, pues simplemente que existe una única persona, un único elemento que hace parte de ese conjunto donde se cumple ese predicado.
Por ejemplo, cuando hablamos de un único presidente en Colombia, ¿cierto? Es un único elemento. Entonces sería en ese caso, entonces Gustavo Petro, por ejemplo. Es el único elemento que hace que cumple esa característica, que pertenece a la presidencia de Colombia. ¿Listo? Presidente de Colombia. La negación de los cuantificadores, entonces en el lenguaje simbólico, recordarles que siempre era la negación en el predicado, ¿sí? Tanto para el universal negativo como para el existencial negativo, podemos colocar la negación en el predicado. Pues en la negación es que no se cumple, ¿cierto? Significa que para un elemento que existe, que pertenece a un conjunto A, no se cumple un predicado, no se cumple un P de X. Lo mismo pasaría con el existencial. Significa que existe un X que pertenece al conjunto A, donde no se cumple lo que se está diciendo de él. Es decir, no se cumple ese predicado. Las proposiciones categóricas. Entonces, esas proposiciones categóricas, ¿qué son? Son declaraciones o enunciados donde afirmamos o negamos que todos o que algunos o que parte de los miembros que hacen parte de una categoría que llamamos nosotros sujetos estén incluidos en otra categoría que nosotros denominamos predicado. Pero la proposición categórica también tiene una forma. Aquí vemos dos ejemplos. Ningún médico es especialista, algunos médicos son especialistas. Entonces, ¿qué forma tiene? Tiene una estructura. Tiene un cuantificador, que es lo que vemos nosotros en azul. Tiene un sujeto, que es lo que nosotros vemos en color naranja. Tiene un verbo que puede ser o la cópula que puede ser negativo, puede ser afirmativo. En este caso, ambos son afirmativos, pero podría ser negativo o afirmativo y se colocaría dentro de la cópula, que es lo que vemos en color verde. Y tiene algo que se dice del sujeto, que es nuestro predicado, ¿cierto? Que se dice del sujeto. Esa es la estructura que tienen las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas generalmente tienen un tipo de relación, pero es importante que podamos distinguir qué tipo de proposiciones para poder establecer una relación entre ellas. Entonces tenemos la proposición de tipo A, que es universal afirmativo, que tiene la forma de todo S es P. Por eso es universal y es afirmativo porque estamos afirmando que se cumple para ese sujeto un predicado. Tenemos la forma negativa del universal, que es el modo O, el modo E, donde decimos que ningún S es P, ¿sí? Estamos negando que se cumpla ese predicado para dicho sujeto. Tenemos el modo particular afirmativo, que es el modo I, donde afirmamos que para algún S se cumple P. Y tenemos el modo particular negativo, que es el modo O, donde negamos que para algún S se cumpla P. Esos son los tipos de proposiciones categóricas, las clases de proposiciones categóricas, y es importante para establecer una relación. Entonces, recordemos en el ejemplo anterior de ningún médico es especialista y algunos médicos son especialistas. Ningún médico es especialista. Entonces, aquí tenemos una universal. ¿Universal qué? Negativo, ¿cierto? Y aquí algunos médicos son, entonces algunos son, que estamos hablando aquí, entonces particular, afirmativo, ¿cierto? Entonces tenemos un universal negativo y un particular afirmativo, el modo E y el modo I para esas proposiciones. Aquí lo vemos para establecer la relación en el cuadro de oposición, donde vamos a colocar nuestras proposiciones categóricas y establecer qué relación hay. Entonces recordemos que son contrarias o subcontrarias cuando están de forma horizontal, son subalternas cuando están en forma vertical y son contradictorios cuando están en diagonal. Entonces tenemos el modo E, una, que era ningún médico es especialista, y el modo I, que dice que algunos médicos son especialistas. La relación que establecemos allí es de tipo contradictorio. Esa es la forma de establecer la relación. Entonces, importante que tengan bien claro cómo establecer aquí la relación entre proposiciones categóricas y la estructura, que fue lo que acabaron ustedes precisamente de entregar en su tarea número 4. También vimos razonamientos, solamente dos tipos de razonamientos en el caso de evaluar un argumento, que era de forma deductiva o de forma inductiva.
El razonamiento de tipo deductivo, bueno, pues, partiendo de que todo lo que es el razonamiento es la actividad que nosotros o que tiene nuestro cerebro precisamente para organizar las ideas y obtener una conclusión válida a partir de premisas que sean válidas. Ese es el razonamiento. El tipo deductivo, pues, va a partir de hechos generales que conocemos, que sabemos que son válidos, que son verdaderos, y podemos llegar a hechos particulares. De esa manera sabemos que estamos hablando de algo válido. ¿Por qué? Porque partimos de un hecho general y podemos establecer de allí hechos particulares a partir de esa validez. Mientras que en el inductivo estamos hablando de algo probable porque empezamos con hechos particulares que pueden llegar a podemos establecer un hecho general, pero este hecho general puede ser verdadero como puede ser falso, ¿sí? Porque partimos de hechos particulares. Entonces, deductivo va de lo general a lo específico, a lo particular. Y el inductivo va de lo particular a lo general. Entonces, ejemplo, determinar si el razonamiento es deductivo o es inductivo. Los atletas profesionales de salto largo tienen gran fuerza en las piernas. Caterina Ibargüen es atleta profesional de salto largo. Por lo tanto, Caterina Ibargüen tiene gran fuerza en las piernas. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo o inductivo? ¿Qué dice? Deductivo, por acá dice Andrea, muy bien, sí señora. Freire también, sí señor. Correcto. Ay, sí señor, es deductivo. Muy bien. Deductivo, Karina, sí señora. Y acá en el siguiente ejemplo, un alemán va a un restaurante peruano y la comida es deliciosa. Otro día va a un restaurante mexicano y la comida es deliciosa. Finalmente él concluye que la comida latinoamericana es deliciosa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo razonó aquí el alemán? ¿De forma deductiva o inductiva? Inductivo. Inductiva, sí señor, es un razonamiento de tipo inductivo porque él parte de qué, de hechos particulares o premisas particulares y llega a una conclusión general, ¿cierto? Entonces, recordemos que en los razonamientos tenemos premisas y tenemos conclusiones, ¿sí? Importante reconocer cuando entonces colocamos por lo tanto, se concluye. Entonces, ya esto nos está indicando que lo que sigue allí es la conclusión y lo que está antes son mis premisas. Muy bien, es de tipo inductivo. Muy bien para todos. Tenemos claro esto, ¿no? Esto está bien recién visto. La profesora Anin nos va a colaborar con lo que es razonamiento cuantitativo. Voy a dejar de compartir para que ella pueda compartir la información. Gracias, profe. Me indican, profe, si mira mi pantalla. Perfecto, profe. Sí, ok, muy bien. Bueno, apreciados estudiantes, muy buenas noches para todos. De verdad que es un placer volver a estar en estos encuentros con ustedes, teniendo en cuenta que ya es el último, ¿no? De nuestra periodo 1604 de nuestro curso Pensamiento Lógico. Así que tener en cuenta todas las recomendaciones que la profe Angélica nos dio al comienzo para poder presentar, pues ya lograr con éxito el desarrollo de nuestro curso. ¿Sí? Es muy importante que todos los estudiantes presenten este examen final del curso. Así ustedes crean que ya pasaron el curso, lo ideal es que lo presenten. Ahí mismo pues evaluaremos lo que aprendimos, ¿cierto? Todo el conocimiento que adquirimos durante nuestro periodo. Bueno, como dijo la profe, vamos a ir con lo que fue razonamiento cuantitativo. Miramos 3 razonamientos, lo que la profe nos indicó, que fue el deductivo, y en este caso, que ya fue el razonamiento cuantitativo. Siempre les digo lo mismo, hay que tener muy en cuenta porque con este razonamiento hay que tener la capacidad, ¿cierto? Para interpretar diferentes situaciones numéricas o no numéricas, ¿cierto? Que se resuelven de una manera lógica. Por eso está en este caso, ¿cierto? Pues lo aplicamos en nuestro curso. ¿Qué hay que tener y qué hay que aplicar en él? Primero que todo, hay que interpretar, ¿cierto? Hay que saber interpretar y representar, ¿cierto? Todas las capacidades o comprender esa información que nos dan, que nos brindan en diferentes formas.
Luego, ¿para qué? Para llegar a la formulación y la ejecución, ¿cierto? Que es la capacidad de diseñar y ejecutar las estrategias con las que nosotros vamos a aplicar y resolver el tipo de ejercicio que nos dan cuantitativo. Y por último, hay que saber argumentar. ¿Qué vamos a argumentar? Pues la capacidad de razón de esos procedimientos empleados para dar la solución a la situación que nos van a dar, ¿cierto? O la postura en que nosotros vamos a enfrentar sobre él. Momento que nos dan a nosotros el argumento. Llegamos a unos ejemplos, ¿sí? Como dijo la profe Angélica, esa tarea, pues, este tema lo tenemos un poco más fresco porque fue la última tarea 4 que presentamos de nuestra unidad 3, ¿cierto? ¿Ustedes con qué se van a enfrentar en esa evaluación POD? Van a, como lo dijo la profe, van a revisar, van a ustedes tener allá, ¿cierto? Aquellas preguntas con una selección múltiple con única respuesta. Van a tener un enunciado, estudiantes. Como ejemplo, compré un televisor para ver el mundial en 850.000 pesos. Al pagar me hicieron un descuento y pagué 816.000. ¿Qué porcentaje de rebaja me hicieron? Me dan 4 opciones, A, B, C y D. Tenemos un 5%, un 2%, un 6% y un 4%. Es ahí donde yo debo de saber aplicar qué es lo que debo de hacer, ¿cierto? En este orden para así mismo aplicar. En el CIPAS pasado hacíamos algo muy interesante. Como se decía aquí, yo tengo que saber interpretar y representar, ¿cierto? Para luego formular, ejecutar y por último argumentar. Entonces lo que hacemos siempre es agrupar, ¿qué? Los valores que nos están dando. En este caso nos dicen que el valor del televisor, ¿cuánto es? Tenía de 850.000 pesos, ¿cierto? Que es lo que cuesta el 100%, ¿cierto? Que es el porcentaje. Pero al pagar le hicieron un descuento que fueron de 816.000. Lo que yo voy a, ¿cierto? Lo que me están preguntando es qué porcentaje de rebaja me hicieron. Entonces yo tengo una incógnita, en este caso, pues va a ser ¿quién? X. Ya yo agrupé, lo que hago es multiplicar, ¿cierto? Los valores que me dan en este caso. Recordarles a ustedes que siempre multiplicamos. Yo les decía a ustedes, agrupamos, luego cogemos, ¿cierto? En X, en cruz, lo que vamos a multiplicar, en este caso, ¿qué sería? Los 816.000, que fue el descuento que le hicieron, por el 100%, ¿cierto? Y lo divido por el valor que queda solo, que serían de los 850.000, que es el valor que costaba el televisor, ¿sí? Y eso a mí me da un valor del 96%, ¿cierto? La rebaja que le hicieron, pues para poder yo saber eso al 100%, pues lo que hago es restarle, ¿cierto? Sustraerle esos 96% y automáticamente voy a saber que me va a dar una respuesta de un 4%. En este caso, mi respuesta, ¿cierto? Verás, va a ser la opción D, porque es lo que me hace a mí al aplicar esa ley, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que ese tipo de ejercicio se aplica a la regla de 3, ¿cierto? Que es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre valores conocidos y una incógnita. En este caso, la incógnita pues, sería X, ¿cierto? Siempre, por eso les decía a ustedes que vamos a agrupar los datos, multiplicar esos datos en diagonales, que fue lo que hicimos nosotros, ¿cierto? 816 por el 100%. Y el número que quedó solo, que en este caso fueron 850.000, pues lo que hice fue dividirlos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace. Hay que tenerlo muy presente. Es una operación muy básica, pero yo sé que ustedes al momento de hacer esa prueba objetiva cerrada, ustedes lo que tienen que tener es en la mano, ¿cierto? Sus apuntes o de tener en cuenta ahí para usted ir haciendo la operación y revisar muy bien para poder dar una respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, esa sería mi opción D en la respuesta. Tenemos otro ejemplo. Nos dicen, en el examen parcial, la nota de Pepe fue de 75 puntos. En el examen final obtuvo 90 puntos. Si el peso del examen final es 2 veces mayor que el peso, ¿sí?, del parcial, ¿cuál es la nota final que obtendrá Pepe en el curso? Entonces, aquí también venimos nosotros a hacer lo que tiene que ver con, ¿cierto? Tener en cuenta, ojo con eso, ¿cierto? Los pasos a seguir que nosotros podemos identificar esa respuesta. Nos dan esas 4 opciones, como siempre, A, B, C y D. Nos dicen que son 50, que la nota de Pepe puede ser
La nota final de 50 puntos puede ser de 85, puede ser de 58, puede ser de 75. ¿Cómo hacemos? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en este caso, ¿qué es? Entonces, teniendo en cuenta que el conjunto de valores en este caso es 75 y 90, ¿cierto? Porque el examen parcial de la nota fue 75 puntos de Pepe, ¿cierto? Y el examen final obtuvo 90. Para cada uno de ellos tiene un peso diferente en la nota final del curso. ¿Por qué? Recuerden que aquí mismo nos están diciendo a nosotros, ¿cierto? Que la nota de 75 tiene un peso de 1, ¿sí? Y luego nos dice que mientras que la nota 90, ¿cierto? Que fue el examen final, tiene un peso de 2. Aquí automáticamente nos está indicando a nosotros eso en su enunciado. Hay que tenerlo muy presente. Entonces, para calcular el promedio ponderado, hay que multiplicar cada nota por el peso que se le dio. ¿Y qué vamos a hacer? Y lo vamos a dividir por la suma de dichos pesos. Entonces multipliqué 1, que sabíamos que era el valor que nos estaban dando a nosotros, que tiene un peso de 1, ¿cierto? 1 lo multipliqué por 75, ¿sí? Que fue la nota del examen parcial. Y el examen final que obtuvo 90 puntos, ¿cierto? Que ese fue el examen que nos dice que el examen final es de 2 veces mayor, por eso dice 2 veces mayor, entonces 2, ¿cierto? Lo multipliqué por el 90, ¿sí? Luego, ¿qué hice? Pues lo que hice fue dividir por la suma de dichos pesos. ¿Cuál es la suma? Pues 1 más 2. En este caso, pues va a ser 1 por 75 me da 75, más 2 por 90, pues me va a dar 180. 1 más 3, pues me va a dar 3. Perdón, 1 más 2 me va a dar 3. Entonces, en ese orden de ideas, lo único que hago es operar. 75 más 180 me da 255 y lo voy a dividir en esos 3. Y me va a dar que son 85. Es decir, ¿cierto? Que la nota de Pepe en el curso es de 85. Entonces, automáticamente yo busco las respuestas y ya tenemos que la opción B. Y esa sería nuestra respuesta para este argumento que nos dieron de razonamiento cuantitativo. Eso es lo que van a encontrar ustedes en esa evaluación POD. De igual manera, recordarles a ustedes que también vieron una parte de la estadística que se vio en ese, en nuestros CIPAS también lo vimos, en nuestra tarea 4 también lo vimos. Hay que tener muy bien esas opciones que nos dan, hay que interpretar, analizar qué nos están indicando, ¿sí? Para así mismo poder dar la opción correcta a nuestra respuesta. ¿Listo, estudiantes? Entonces, eso era más tener en cuenta. Por ahí yo ya les envié a ustedes en el chat de este encuentro el enlace, el panel donde ustedes van a encontrar toda la información, van a encontrar juegos. La idea es que ustedes interactúen con ese material que se les están enviando. Yo ya lo envié por Teams. Tardar mañana estar enviando por todos los demás canales de comunicación. Sé que la profe Angélica también ha hecho lo mismo con sus estudiantes para que ustedes se preparen muy bien. Recordarles que el lunes, ¿cierto? Ya el domingo se está habilitando, ¿cierto? Nuestra actividad. Así que por favor, tener en cuenta todas esas sugerencias. Y ahora vamos a una parte más didáctica, que en este caso, ¿qué va a ser? Pues vamos a hacer un juego pod que le traemos para que ustedes, por favor, se animen, participen muy bien. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, profe, ya con la ruleta? Sí, profe, ya se ve el juego. Sí. Toca es que lo maximice y ya. O, ¿está muy pequeño? Profe, Se ve. Ah, no, sí, profe, está bien, dale. ¿sí? Bueno, Señora. ¿qué le... Ok, profe, gracias. ¿Cuál es la idea de este juego? ¿Sí? Es reconocer pues la importancia de nuestro curso Pensamiento Lógico Matemático en esa resolución de problemas en la vida real mediante la aplicación de esos conceptos fundamentales que nosotros miramos, ¿cierto? En nuestras 3 unidades, en esa lógica fundamental, en esa teoría de conjuntos, en las leyes de inferencia y en los tipos de razonamientos en los que trabajamos. Así que la invitación es a eso, digo, como les digo a ustedes, en ese enlace que se está enviando a ustedes, van a encontrar todo ese tipo de juegos para que ustedes ingresen, lo hagan, él vuelve y los deja repetir si te quedó mal, pero la idea es eso, que ustedes se vayan familiarizando
y que tengan muy presente el tipo de pregunta que ustedes van a encontrar allá y puedan pues un poco más tener un poco más de análisis ágil, ¿cierto? Porque eso es lo que necesitamos en ese momento de presentar, porque recordarles que esa evaluación final solamente tiene una opción para presentarla. Así es que tener muy dispuesto el momento en que ustedes van a presentar su evaluación, que solamente se van a centrar en ella para pues lograr completar toda la respuesta a las preguntas. Entonces, le pido a la profe Angélica que esté muy pendiente en el chat, a ver qué respuesta nos dan. Si quieren, por favor, pueden habilitar el micrófono. La idea es que eso sea un poco más dinámico, que yo sé que ya nos falta muy poco para terminar, para que ustedes también se puedan ir a descansar. Entonces, vamos a comenzar. La idea de eso, ruleta en este aplicativo, es pues darle el girar. ¿Para qué? Para comenzar a ver nuestras preguntas. Aquí nos dice que por 25 puntos nos dicen, sean los conjuntos, tenemos un conjunto universal donde están cada uno de sus elementos, en este caso son números, son dígitos, les dice que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. Como podemos observar, ese conjunto universal está identificado, ¿cierto? O está en ese orden de él, nos dice que está entre corchetes separado con comas. Nos dice que dentro de ese conjunto universal tenemos dos conjuntos, que es el conjunto A y el conjunto B, denominado siempre con una letra mayúscula, como indicamos en conjuntos, y nos dice que el conjunto A está comprendido por los elementos 1, 3, 4, 5 y 7. El conjunto B está 0, 2, 3, 4 y 6. ¿Qué nos indica la pregunta? El conjunto resultante, ojo, luego de hacer una operación, recuerda que la profe Angélica nos indicó todo el tipo de operaciones, nos dice que el conjunto resultante de ello es 3 y 4. ¿Que pertenece a qué operación? Nos dan tres opciones, nos dicen que A intersección B, nos dice que A diferencia de B y nos dice que A diferencia simétrica de B. ¿Cuál será la opción correcta, estudiantes? ¿Qué dicen por ahí? A intersección de B. A intersección de B. ¿Con quién está hablando? Gilmaris. Gilmaris Y, Rojas. y Maris, ¿por qué dice que A intersección B? Cuénteme. Porque 3 y 4 pertenecen a los grupos de A y de B. Porque pertenece a los grupos de A y de B, ¿cierto? Como podemos identificar, A nos dice que es 1, 3, 4, 5 y 7, muy bien, Imari, y B, 0, 2, 3, es decir, son los elementos que se repiten entre los dos conjuntos, ¿cierto? Es decir, que va a estar dentro de la intersección, que son parte tanto del conjunto A como del conjunto B, ¿cierto? No podemos sumar a diferencia, dice a diferencia de B. La profe Angélica nos acabó de informar, nos acabó de decir, de explicar que serían todos en el caso que yo voy a decir a diferencia de B, serían todos los elementos de A, pero no son los que están en B, ¿cierto? Entonces no puedo decir qué harían ellos porque yo tengo a dos elementos, como es el 3, ¿cierto? Y el 4 que están en ambos. Y una diferencia simétrica tampoco puede ser porque solamente tomaría elementos de A, elementos de B, pero los que no están en ambos, es decir, que nada de lo que está en esa intersección. Y ahí lo que nos están indicando son los elementos que hay entre la intersección, que comparten dentro de A y dentro de B. Muy bien. Decir que sería nuestra opción A. Bueno, vamos a seguir dándole a nuestra ruleta para ver qué nos sale. Nos dice que por 100 puntos, seleccione el lenguaje natural que representa la siguiente operación. Entre conjuntos A unión B, diferencia A intersección B. Importantísimo, la profe también nos dio una clase magistral sobre eso, indicando a nosotros que nos indicaba esa U de unión, ¿cierto? Teniendo en cuenta esos conectores lógicos que vimos desde nuestra primera unidad, ¿sí? Recordarles que cuando nosotros hablamos de esa O, estamos hablando de una unión, ¿cierto? En este caso aquí dice unión, estaríamos hablando de O, aquí estaríamos hablando de la diferencia, ¿cierto? Pero no, ¿cierto? Que no estarían entre ellos y en ese orden de ideas, eso que nos indica a nosotros una intersección, estaríamos hablando de una I. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Los elementos de A y los elementos de B, pero no los elementos comunes entre A o B. O sería la opción B, los elementos de A o los elementos de B y los elementos comunes de A y B. O serían la última
opción que serían los elementos de A o los elementos de B, pero no los elementos comunes de A y B. ¿Cuál sería el lenguaje natural? Tenemos una expresión simbólica, ¿cierto? Un lenguaje simbólico y lo que queremos saber es cuál es el lenguaje natural, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues, la representación de cada uno de ellos. ¿Cuál sería la opción correcta, estudiantes? ¿Qué dicen? Freider coloca que la A, ¿Quién más? Erika también se va por la A y Jersey Milesi dice que es la C o la tercera. Ok, dice que es la tercera. Ok, hay que tener muy en cuenta, ojo estudiantes, aquí nos dicen el lenguaje natural, como yo le decía, y como la profe les indicó a ustedes, aquí nos está diciendo aquí, A, ¿cierto? O B, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de una unión, sería O. Entonces, vamos a ver los elementos de A y ya por lo menos la primera opción no lo es para aquellos estudiantes que estaban diciendo que era la primera opción. No lo es, porque aquí ya me está indicando que hay un conector lógico IN. ¿Cierto? Y cuando hablamos de sería una intersección y aquí lo que hay es una unión. Ya ahí está mal. Luego dice en B, los elementos de A o los elementos de B, ¿cierto? Aquí estaríamos hablando bien o los elementos de B, que estaríamos hablando nosotros de una unión. Pero luego dice y los elementos comunes de A y B, pero aquí estamos hablando de una diferencia, ¿cierto? Y la profe fue muy clara en decirle a ustedes, ¿cierto? Que en esos casos, cuando hablamos de diferencia, hablamos, pero no, ¿cierto? Caso no, tenemos opciones que siempre nos va a negar a nosotros, nos va a quitar, ¿cierto? Porque cuando hablamos nosotros de diferencia, ¿cierto? Estamos hablando como de una sustracción, de quitar esos elementos que están en esa parte. En ese orden de idea dice los elementos de A o, ¿cierto? Los elementos de B, pero no los elementos comunes de A y B, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, muy bien, para la que decía que era la tercera opción, que sería la C, C es muy verdadera, porque ahí nos está indicando a nosotros. Eso hay que tenerlo muy claros, estudiantes, porque yo sé que les va a salir preguntas de esa parte que miramos nosotros que es muy importante y que lo vimos desde nuestra primera unidad, que son esos conectores lógicos que aplica muy bien para esa parte de la teoría de conjuntos. Vamos para nuestra siguiente pregunta. Vamos a ampliar un poco más para que ustedes me indican si alcanzan a verla. Por favor, profe. Profe, tienes como abierto algo allí en la pantalla. Ahora sí. ¿Sí? Ok, nos dice que por 75 puntos nos dice el enunciado, ¿sí? Ojo con ese enunciado que nos están dando aquí. ¿Listo? Porque es muy claro también al momento de indicarnos. Entonces, por eso les digo, lo alcanzan a mirar ustedes porque dicen, Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAM. Entonces, desde pequeño le apasionaba hacer cálculos. Por lo tanto, Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAM y obtendrá excelentes notas. Dice, la forma correcta para la tabla de verdad manual del anterior argumento es, aquí lo que nos están indicando y que hay que tener muy claro es para saber cuántas columnas, cuántas filas tiene nuestro argumento. Recordarles a ustedes que también se explicó indicándole a ustedes cuando tenemos esas proposiciones simples, cuando tenemos esas proposiciones compuestas, ¿cierto? Y cuando tenemos que tener todo nuestro argumento para realizar esa tabla de verdad manual. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta para construir esa tabla? ¿Será que corresponde a 6 filas y 8 columnas? ¿O será que corresponde a 4 filas y 4 columnas? ¿O será que corresponde a 6 columnas y 8 filas? Hay que tener en cuenta cuántas proposiciones, ¿cierto? Simples tienen, ¿cierto? Entonces, en ese caso dice, Profe, eso, señora, para que lo leas más despacio y ellos puedan sí, identificar las proposiciones porque no se alcanza a ujú, ver casi. ok, muy bien, listo. Entonces, para allá iba. Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAM.
Ahí ya tenemos una, podemos llamarla P. Luego dice, ¿por qué hay una? Porque ya llega un conector que dice, entonces, desde pequeño le apasiona hacer cálculos. Ya tendríamos otra proposición simple, ¿sí? Luego dice, por lo tanto, cuando ya tenemos, ya nos explicaron, nos han indicado, cuando dice por lo tanto, ya estaríamos hablando de una conclusión, ¿cierto? Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAM, ¿sí? Ya la teníamos, que era la misma P, ¿cierto? Pero luego dice, y obtendrá excelentes notas. Ya tendremos otra nueva proposición simple, ¿cierto? Y obtendrá excelentes notas. Ya teníamos a P, a Q, y en este caso, pues sería R. Entonces, ¿cuántas proposiciones simples tenemos en ese argumento, estudiantes? Milet dice 4 proposiciones. Karina también Ujú. identificó 4 proposiciones. Rede Mira que dice yo, 3. 3. Listo. Hay que tener en cuenta, están contando 4, pero hay una que estaba repetida, porque dice, Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAM. Tendríamos AP. Luego, desde pequeño le apasiona hacer cálculos. Tendríamos a Q. Por lo tanto, Cristian es estudiante de matemáticas en la UNAM. Ya la tenemos, ¿cierto? Porque sería la misma P. Y obtendrá excelentes notas. Excelentes notas sería otra nueva, ¿cierto? Que sería R. Entonces solamente tenemos a P, a Q y a R. En ese orden, entonces solamente tendremos 3, ¿cierto? Y para yo poder saber, ojo estudiantes, para poder saber cómo voy a construir mi tabla, pues tenemos que utilizar la fórmula, aquella fórmula que la profe nos indicó desde el comienzo, que es 2 a la n, teniendo en cuenta que no siempre, no es la base y siempre va a ser, perdón, el 2 siempre va a ser la base, ¿cierto? Nunca va a cambiar. Y el exponente, que es n, es el número, ¿cierto? De proposiciones simples que tengo. Y en este caso sería 3. Si multiplican esa base 3 veces, ¿cuántas columnas le dará? ¿O cuántas filas le dará en este caso? ¿Qué dicen? 8 filas. 8 filas. Muy bien. Y teniendo en cuenta el argumento, ¿cierto? Que Cristian es estudiante de matemáticas en la UNA, entonces, desde pequeño le apasiona hacer cálculos, ¿cierto? Ya tendríamos otra que sería ¿qué? Ya en las filas ya tenemos a P, a Q y a R seguro. Ahí ya tendríamos a otro que sería P, entonces Q, ¿cierto? Dice, por lo tanto, Cristian es estudiante de matemáticas de la UNA y obtiene excelentes notas. Ya tendría otra vez de nuevo lo que es Q. Entonces, R iría 5, ¿cierto? 5, ¿qué? 5 columnas. Y siempre al finalizar de nuestra tabla hay que colocar toda nuestra expresión simbólica. Y en ese orden de ideas sería todo lo que nos está dando el argumento, ¿cierto? Entonces ya serían no solamente 5, sino que serían 6 columnas, ¿sí? Entonces por eso estaría construido por 6 columnas y 8 filas. Hay que tener muy en cuenta eso. De pronto, porque no se miraba muy bien, traté de ampliarlo, pero no amplió mucho. Ahora vamos por 200 puntos. Ojo con esas expresiones porque es así van a encontrar ustedes en esa evaluación. La siguiente regla de inferencia corresponde a, estamos hablando ya de reglas de inferencia. Recordarles a ustedes esas reglas de inferencia, modo oliendo ponen, simplificación, adjunción, a eso nos estamos refiriendo. Nos dice P y Q. Esos 3 punticos nos están diciendo que la conclusión de ella, ¿cierto? Es Q. ¿A qué hace referencia? A modus tollens o a la simplificación o a la regla de la conjunción. ¿Qué dicen estudiantes? Lo primero que siempre tenemos que hacer, pues, es mirar, revisar esa expresión como la tenemos, ¿cierto? Tiene una premisa, ¿cierto? Que es P y Q, y tiene una conclusión que es, estoy tomando una de esas que tiene esa misma premisa, ¿cierto? Estoy concluyendo una de ellas, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa? Si a mí en la primera respuesta me dice modus tollens, yo automáticamente lo que tengo que revisar son esas leyes de inferencia. Modus tollens a mí lo que me indica es que tiene que tener dos premisas, ¿sí? Y siempre la inicial tiene que ver con el condicional, que es P, entonces Q. Ejemplo, tiene que tener una segunda premisa. Desde ahí ya no nos sirve modus tollens, porque nos está indicando que solamente tiene una. No me sirve. ¿Será que la simplificación me sirve en estudiantes? ¿Qué dicen? Karina responde Simplificación. simplificación, profe. Ok, ¿quién más? También me voy por la Andrea también. simplificación. Jersey Ok, también. muy bien, simplificación, porque en la simplificación nos está diciendo que tiene una premisa, ¿cierto? Que tiene que tener ese conector lógico y en este caso, ¿cierto? Y que vamos a concluir alguna de ellas. Puede ser P o puede ser Q. La regla de la conjunción no nos sirve tampoco. ¿Por qué? La regla de la conjunción o adjunción, que es la misma, también nos pide a nosotros que debe tener dos premisas, ¿cierto? Con diferentes proposiciones, digámoslo así, ¿cierto? Que puede ser P, puede ser Q, y lo que hago es adjuntarlas, ¿cierto? Hacer la conjunción entre ellas las dos, y en este caso, pues lo que estamos es sacando, ¿cierto? Estamos nosotros es simplificando una de ellas. Entonces, por ende, felicitaciones a aquellas personas que dijeron que era la simplificación. Muy bien. Vamos por esos 50 puntos. Nos dicen, del siguiente argumento, todos los ciclistas deben preparar la carrera contrarreloj. Lorena es ciclista, por lo tanto, Lorena debe preparar la carrera contrarreloj. Determine el tipo de argumento. Recordarles a ustedes que trabajamos con 3 tipos de argumento. Hablamos en el primer lenguaje, ¿cierto? Lo que fue ese deductivo y inductivo. Entonces, aquí, ¿cuál sería? Deductivo, nos dan una otra opción que dice hipotético o nos dan otra opción que sería inductivo. ¿Cuál respuesta es la correcta, estudiantes? Recordemos que siempre lo que hacemos nosotros es identificar esas premisas, mirar esa conclusión y tener en cuenta desde dónde arranca, ¿cierto?, nuestro argumento. ¿Qué dicen? Recordándole a ustedes que deductivo parte de lo general para llegar a algo particular, ¿cierto?, en esa validez. Y el inductivo parte de lo particular para llegar a lo general, que siempre vamos a encontrar una Deductivo probabilidad. dice Freider, Gilmaris y Andrea, deductivo. Ok, vamos a ver, es decir, en ese orden sería el A. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, es así, es deductivo porque pues partía de algo general para llegar a algo particular. Muy bien. Sigamos girando y vamos por 500 puntos. A ver qué nos indica. Nos dice, encuentra el conjunto por extensión. Ojo, por extensión de la siguiente expresión. Extensión, es decir, tenemos un cierto algo general y lo que vamos a encontrar es cada uno de sus elementos. Entonces dice, nos dan un conjunto A y nos dice que X tal que X, recordarle que esos son los elementos que pertenecen a esos números enteros, ¿cierto? Que esa X, ¿cierto? Esos elementos es un número par, son números pares. ¿Y que están en qué? ¿Entre qué intervalos? Están que son menor que 0, ¿cierto? Y que son mayores que 10. Entonces, nos dan 3 opciones también. A, nos dicen que son 10, 11, 12 y 13. Nos dice B, 2, 4, 6 y 8. Nos dice C, A, que es igual a 10, 11, 12 y 13. Otra vez de nuevo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Hay que recordar cuáles son las condiciones que nos dan nosotros esa expresión, ¿cierto? Entonces, nos dicen que son elementos que pertenecen a números enteros, ¿cierto? Que son números par, ¿sí? Son números pares. Y que ellos, esos mismos elementos, ¿cierto? Son menores que 0, ¿cierto? Menores que 0 y mayores que 10. ¿Cuál será la opción correcta para esa respuesta? Ya, profe, Determinando. hay 5 que ya han participado, 6 con la 2, segunda 4, opción. 6,
Todos dicen que son la segunda opción. Ok, listo, teniendo en cuenta eso, sí, porque estamos hablando de números pares, que muy bien por allá estaban contando 2, 4, 6, ¿cierto? Y nos dicen que esos elementos son menores que 0, ¿cierto? Y mayores que 10. Partiendo de eso, pues entonces aquí tenemos nuestra opción y dicen que son ¿cuál? ¿Y era la opción cuál, profe? ¿La B? Sí, profe, todos dijeron que la segunda opción, sí, señora. Muy bien, correcto. Tenemos clara esa parte. Listo, ya para esa siguiente pregunta nos dicen que por 25 puntos, a partir de ese argumento, identifique el cuantificador y la cúpula. También es muy fácil. Nos dan ese argumento donde dice, algunos de los niños salieron temprano del parque. Nos dicen en las opciones, cuantificador algunos, cúpula, salieron. O cuantificador algunos o cúpula del. Cuantificador niños o cúpula 1. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta para ellos? Hay que tener en cuenta, cuando hablamos nosotros de cuantificadores, que es la cantidad, ¿cierto? La cantidad que nos están indicando ahí en ese momento, ¿sí? Y lo de la cópula, ¿cierto? Que es el verbo que une el sujeto con el predicado. En ese orden de idea, entonces, ¿cuál sería la opción correcta para la pregunta? Todos responden que la A, profe. Todos responden muy bien. Nos dicen que algunos de los niños salieron. Recordarles a ustedes que ese sí es la parte del verbo que une tanto a ese sujeto, que serían los niños, con el predicado, la acción que ellos van a hacer. Muy bien. Bueno, ya en ese ejercicio, en esa pregunta número 8, nos dicen por 100 puntos del siguiente argumento. Alberto y Harold regalan a su mamá Lucrecia un viaje internacional todos los años. ¿Para qué? Para festejar su cumpleaños. La mamá de Alberto y Harold tienen muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, el próximo cumpleaños Lucrecia viajará a París. Determinar el tipo de razonamiento. ¿Será deductivo, concluyente o inductivo? Ya hicimos respuesta a una pregunta de esas mismas. Hay que tener en cuenta, ¿cierto? Tener en cuenta, identificar esas premisas, la conclusión de cómo inicia, a quién nos lleva. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Deductivo, Deductivo. ¿Por qué dice que es deductivo? porque sería que empieza de lo general son Alberto y Harold. Y lo particular Mm. sería la mamá, o sea, termina en la mamá, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Quién más dicen? Profe, sí hay bastante confusión. Hay unos que dicen inductivo, otros deductivo. Ah, ok, muy bien. Bueno, hay que tener en cuenta, sí, sí, estamos hablando de Alberto y de Harold, ¿cierto? Pero mire que parte de algo particular, ¿por qué? Porque yo dice que regalan a su mamá Lucrecia un viaje, están regalando un viaje internacional todos los años, ¿sí? Pero dice luego que festeja su cumpleaños, ¿cierto? Ella, y que por lo tanto, al finalizar, el próximo año Lucrecia viajará a París, ¿cierto? Mire que ella ya va a hacer algo que va a llegar a lo general, va a ir hasta París, ¿sí? Entonces, de pronto en ese orden es que de pronto hay un poco de confusión, ¿sí? Hay algunos que dijeron que era inductivo. Sí, profe, Karina dijo que era inductivo, otros sí por deductivo. Entonces, yo creo que, profe, también recordarles que el deductivo parte de hechos generales Mm, conocidos, válidos, para poder sí. sacar conclusiones o poder establecer, llegar a cosas particulares que también son válidas. Mientras que el inductivo, recordemos, muchachos, que puede ser válido, es decir, puede que sí la lleven a París, como puede que no la lleven a París, ¿cierto? Entonces también tenemos que recordar esa definición de deductivo e inductivo. Probabilidad, inductivo, Probabilidad. validez, deductivo. Ujú. Deductivo. Correcto. Muy bien, profe. Muchas gracias. Y por ende, por esa probabilidad, puede ser que sí, puede ser que no. Por eso es inductivo. Bueno, vamos por 25 puntos y dice lo siguiente. Selecciona el lenguaje simbólico que representa la siguiente proposición categórica. Todos los animales no deben alimentarse. Ojo,
Mire lo que estamos ya hablando. Estamos hablando nosotros de ese lenguaje simbólico, ¿cierto? Que nos están representando esas proposiciones categóricas, que eso lo miramos también, ¿cierto? En la primera nos dicen, ¿cierto? Que nos están indicando nosotros que sería en esa validez universal, ¿cierto? Que pertenece a ese conjunto, ¿cierto? Donde nos dicen que X no, ¿cierto? No deben alimentarse. Mire, todos los animales no deben alimentarse. O, ¿será que es la opción B? ¿Cierto? Que dice que se deben de alimentar, no tiene ninguna negación. ¿O será que sería en la última parte que nos dicen que existen, ¿cierto? Un X que pertenece a ese conjunto, ¿cierto? Donde no se deben de alimentar. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Teniendo en cuenta la parte simbólica a ese argumento que nos dan. Vaya, han participado 2 estudiantes en el chat con la respuesta de la A o la primera. Ajá. Bueno, sí, señores, es la primera, ¿cierto? Dice todos, miren, tenemos un solo cuantificador universal, ¿cierto? Que X, ¿cierto? Que pertenece a ese conjunto de animales, ¿cierto? Donde nos dicen que no deben de alimentarse. Eso nos está indicando. En este orden de ideas, en B, pues nos quedaría faltando esa negación, porque nos estarían negando, ¿cierto? La parte donde él está haciendo la ejecución. O aquí no nos sirve nuestro cuantificador porque estaríamos hablando de un existencial y aquí nos están diciendo que es para todo, que sería universal. Muy bien. Bueno, vámonos para esa pregunta número 10. Nos dicen, ojo porque esa fue la última parte que miramos, ya nosotros de ese razonamiento cuantitativo. Analiza e indica cuál es la respuesta correcta del siguiente argumento dado. Un albañil trabajando 8 horas al día construye una pared en 15 días. ¿Cuántas horas deberá trabajar cada día para realizar el mismo trabajo en 12 días? 3 opciones nos dicen a nosotros que X sería 14 días, que X serían 12 horas, que X serían 10 horas. Entonces, recordarles a ustedes, agrupemos rápidamente por ahí, ¿cierto? Tener en cuenta esos datos que nos dan. 8 horas, ¿cierto? 8 horas. ¿Por qué? Por 15 días, ¿cierto? Y luego nos dicen que 12 horas, por tanto, ¿cierto? ¿Cuál será esa X, esa variable que nosotros tenemos que em, despejar para poder llegar a la respuesta que nos dan? ¿Cuántas horas debe trabajar cada día para realizar el mismo trabajo en esas 12 horas? Recordando eso, lo que nosotros hacemos que se dijo anteriormente, ¿cierto? Sería multiplicar eso en cruz. Sería esa orden de ideas, serían 8 por 15, ¿cierto? Y lo dividiríamos nosotros, ¿cierto? Por el valor que nos quedó solo, que sería las 12 horas. ¿Cuánto será la respuesta correcta, estudiantes? ¿14 días, 12 horas o 10 horas? ¿Cuánto les dio a ustedes allá? Profe, aquí recordar que tenemos que mirar la regla de 3 si es directamente o Ujú. inversamente proporcional, porque si es, hablamos de una regla directa, pues simplemente lo que hacemos es lo que dijo la profe en cruz, pero si no, lo hacemos horizontal, ¿no? Cuando estamos hablando de inversamente proporcional. Ya Ujú. Erika colocó que 10 horas. Muy bien, Erika. Ujú. Muy bien, eso es porque lo que hicimos fue multiplicar 8 por 15, ¿cierto? En este caso nos da 120 y lo dividimos por 12, ¿cierto? 120 dividido por 12, pues nos va a dar lo que son 10 horas. Muy bien, Erika. Y nuestra última pregunta, que sería nuestra número 11 por 100 puntos, ya a finalizar, nos dice en ese razonamiento cuantitativo, nos dice, un tanque tiene la capacidad de 500 litros. Si inicialmente tiene 200 litros y se le agregan 100 litros adicionales, ¿qué porcentaje de su capacidad faltará para llenar, para completar la capacidad total? ¿Será un 50%, será un 30% o será un 40%? Entonces, automáticamente, ¿qué nos tocaría hacer? Ya lo sabemos cómo vamos a indicar esos valores, ¿cierto? ¿Y cuál sería la respuesta correcta, estudiantes? Recuerden que tenemos agua que nos falta, ¿cierto?
este caso serían 200, que tenemos la capacidad total que serían 500, ¿cierto? Y recordarles que estamos hablando nosotros de ese porcentaje, nos haría multiplicar, ¿por qué? Por ese 100%, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos va a dar? ¿Qué dicen? Ya por aquí está sacando el cálculo, Erika, colocó que 40%. Jersey Milet también, ya sacó el cálculo, 40%. Bueno, cuénteme, Erika, ¿cómo hiciste la operación? ¿Por qué te dio 40%? Profe, multipliqué 200 por 100 y lo dividí entre 500. ¿Y cuánto te dio eso? ¿Directamente te dio los 40%? Sí, señora. Ok. Hola, profe. ¿Quién más fue el que dijo? A mí no me dio a mí no me dio directamente los 40%, sino que como me da un 60, entonces faltante, perdón, para los 100% sería el 40%. Ujú, ujú, sí. Es decir, que usted Lo lo que hice así hiciste tal fue cual ¿qué? lo hice tal cual como Erika, ¿sí? Multipliqué los Ujú, 300, 100, se dividió entre 500, me dio 60. Entonces, no faltaría el te, 40%. O sea que yo no te tendría en la alcanzo a jarra, escuchar. ¿no me escucha? Bueno, yo tendría en la jarra tendría un 60% y me faltaría el 40%, El pero la 40%. respuesta da 60%. Porque mira lo que A, me a mí están me, preguntando. ¿Qué? a mí me da directamente 40%. Multiplicando Ujú, 200 porque, por 100 y luego lo divido entre los 500, me da directamente 40. ujú, ok. ¿Quién más le dio 40? No, profe, no hay más participaciones, pero creo que Jersey hizo una muy buena explicación, ¿no? Erika, Ujú, tienes que revisar porque estás correcto. haciendo, no sé de dónde sacas de este 200 y le entre 500, porque recuerda que ahí te dicen que tienen 200 litros, pero agregaron 100 litros, 100 100. litros adicionales, es Ujú, decir, que ya tenemos 300 litros en ese 300. tanque. Entonces, esos Ujú, 300 respecto a los 500, ¿qué porcentaje son? Y te preguntan es qué porcentaje, de acuerdo a la capacidad del de su tanque, es decir, de capacidad. esos 500, qué porcentaje Ujú. falta por llenar para completar la capacidad total. Entonces creo que ahí Jersey como que darle un aplauso porque sí lo hizo muy bien el análisis. Claro, porque le daban los 60 y pues lo que le quedarían faltando serían los 40. Listo, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que ustedes van a encontrar en nuestra evaluación final por estudiantes. Recordarles, ustedes van a ver toda la temática de nuestra tarea 1, tarea 2, ¿cierto? Bueno, en este caso sería tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Así es que muy bien, gracias por esa participación. Eso era lo que queríamos nosotros el día de hoy. Aquí vuelvo y le recalco a ustedes mucho lo que nos dice en nuestro enlace que estamos compartiendo por ahí por todas partes. Del 1 al 6 de diciembre vamos a presentar esta evaluación. Por favor, todos presentarla, estar muy atentos, alguna inquietud, algo que les pasó puntualmente, comunicarnos de una vez para tratar de que ustedes puedan lograr con éxito, pues la aprobación de nuestro curso. Entonces, eso sería por el día de hoy. Agradecerles a ustedes la asistencia. Es muy valiosa para nosotros que ustedes, ¿verdad?, estén participando en esos encuentros pedagógicos. Recordarles que pues ya solamente nos estaremos solamente enviando por ahí correos, ¿cierto? Y en nuestro chat de Teams enviando información sobre lo que vamos a tener, que es esta evaluación en la otra semana. Entonces, nada, la invitación es a que estén muy pendientes. De igual manera, nosotros estaremos muy pendientes. Ya nuestro curso llegó a la recta final. Entonces, agradecerles por la participación. Inquietudes, dudas que se presenten y no quieran indicarnos aquí o aquellas personas que no pudieron ingresar, por favor, estaremos muy atentas para dar soluciones a ellas. Listo, mi profe, muchas gracias por la compañía y por esa explicación de esa temática de nuestras unidades de nuestro curso. Vale, mi profe, entonces ya vamos por finalizar. Muchas gracias por la asistencia
Esperamos que sea de su utilidad para que hayan repasado todos los conceptos y les vaya muy, muy bien en esa prueba objetiva cerrada. Bendiciones para todos. Así es, mi profe, feliz noche para todos.